de ser una trainee sin futuro a convertirse en la ganadora de un Grammy y también una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Esta es la historia de AJ, una idol que resurgió de las cenizas. Kim Eun-jae nació el 6 de diciembre de 1991 en la capital del K-pop, Seúl, Corea del Sur. De nacionalidad surcoreana estadounidense, a los pocos meses de nacida, su familia se mudó a Estados Unidos, por lo cual desde muy pequeña adquirió el entorno cultural de dos países completamente diferentes. Algo que caracterizaba a ella desde muy pequeña fue su gusto por la música, pero no solo escuchándola, sino cantándola. Y algo muy curioso que se descubrió hasta hace poco fue que su abuelo es uno de los actores más importantes del cine coreano, Shin Yong-kyun. Pero a diferencia de lo que muchos podrían pensar, esto no fue un pase VIP para que ella la tuviera fácil. En pocas palabras, no fue una nepo baby. Fue así que la pequeña AJ de tan solo 12 años le dijo a su familia que quería ser cantante, pero no de cualquier ámbito. Ella quería ser una cantante de K-pop. Su familia, sabiendo todo el talento que ya tenía desde la sangre, le dijo que sí. Fue así que AJ emprendió esta travesía a la corta edad de 12 años. Era 2003 y la pequeña AJ de tan solo 12 años logra convertirse en aprendiz de la empresa más longévola del K-pop, SM Entertainment. Obviamente para una niña de 12 años convertirse en aprendiz de una empresa tan grande e icónica como lo es SM Entertainment tiene mucho peso. Así que empezó su vida como aprendiz, siendo compañera de grupos como Girls' Generation, Shine y Super Junior. Y un dato curioso que muy pocos saben es que AJ iba a debutar con Girls' Generation. El tiempo pasaba y ella veía como sus compañeros, que en ese momento también eran aprendices, empezaron a debutar en sus respectivos grupos, y esto empezó a dejar una cicatriz en lo más profundo de su corazón. La rutina de aprendiz de AJ era muy agotadora, pues recordemos que tenía tan solo 12 años y tenía que estar desde 7 de la mañana hasta 11 de la noche entrenando, es decir, 16 horas completas. No tenía vida social, amigos, familia o algo que la apoyara más que el propio entrenamiento y sus compañeros. Ella y como muchos otros idols tenían supervivencias o las evaluaciones internas. Ella muchas veces no pasó varias y esto le creó frustración, pues era lo único que tenía en ese momento. Y su debut cada vez se veía más pero más lejos. Llegaron nuevas personas, nuevos aprendices y ella vio cómo ellos estaban debutando y ella que ya llevaba tantos años en la empresa simplemente no debutaba. Así que llegó el día más trágico de su vida y fue cuando SM Entertainment le dijo las palabras más dolorosas que una persona que ha entregado más de 10 años de su vida a una empresa puede escuchar: no vas a debutar. Esto marcó un antes y un después en la vida de AJ, y por supuesto que la agencia le dio sus razones para no debutarla. En primera, que ella era muy mayor para ese entonces para debutarla. Otro motivo que también le dieron es que su voz no encajaba con la que ellos buscaban. Así como lo oyes, se tardaron 12 años para darse cuenta de esto. Es muy indignante. En propias palabras del artista, ella menciona: entrené muy duro todos los días con la esperanza de debutar, pero al final no lo logré. Incluso comentó que vivió bajo la mentalidad de estar enfocada al 100% en la empresa, olvidando sus propios intereses. Esto le generó ansiedad y agotamiento emocional. Pero hay otra vertiente de esta historia. El link te lo dejo en la cajita de comentarios. Aquí se dice casi lo mismo, pero hay unas cosas que cambian. Por ejemplo, que ella tuvo algunas oportunidades para debutar, pero por cuestiones del destino no se pudo hacer, o que incluso iba a debutar con otras idols, como es el ejemplo de Yeri de Red Velvet, pero simplemente las agendas cambiaron y Yeri terminó debutando en Red Velvet, que por cierto tengo un video aquí en mi canal contándote 7 teorías perturbadoras de Red Velvet. También se dice que ella para ese entonces sentía que ya había perdido muchos años esperando un debut y que cada vez la chispa de ser idol se iba apagando. También se menciona que carecía de fortaleza mental y que era muy tímida. Tú puedes quedarte con la versión que desees,
pero la que yo he visto que ronda más por internet es donde SM Entertainment es quien la despide. Estaba muy deprimida, entonces poco a poco empecé a crear música por mi cuenta. Lloré de camino a casa después de que mi contrato terminara. Me di cuenta de que por mucho que uno se esfuerce, a veces las cosas simplemente no salen como uno espera. También declaró que tras dejar la compañía, ella pasó por una etapa de profunda depresión. Me sentía muy mal conmigo misma. Me odiaba por no haber podido lograr mi sueño. Durante un mes no hice más que llorar y dormir. Tenía heridas emocionales muy profundas relacionadas con los idols y el K-pop. AJ confesó que sentía mucho resentimiento hacia el K-pop, pues sentía que le habían robado sus mejores años, es decir, su juventud. Pero la buena noticia es que poco a poco este resentimiento se fue diluyendo. Ella dice que esos momentos fueron muy importantes para saber qué es lo que ella realmente quería hacer. Decidí que si no podía ser cantante, al menos haría música. La música era lo único que me quedaba y lo que realmente amaba. Así que visitó algunas cafeterías de Seúl para despegar su mente y también para empezar a crear música. Pues ella se dio cuenta que realmente no quería ser idol. Ella quería ser una artista que estuviera creando las canciones. Hay que recordar que AJ estuvo activa en SM Entertainment del 2003 al 2011, pero del 2012 al 2014 estuvo inactiva, pues en estos 2 años se fue a estudiar a Nueva York, especialmente en la Universidad de Nueva York, y se logró titular. Cuando regresó en 2015 es cuando su contrato había terminado, y esto me hace pensar que probablemente ella sabía desde el fondo de su corazón que nunca iba a poder debutar. Pero ella no estuvo sola en este camino, la estuvo acompañando Andrew Choi, quien desde que escuchó un demo de ella quedó fascinado. Pero si aún no sabes quién es Andrew Choi, te lo presento. Es quien le da la vida a la voz de Jinu en K-Pop Demon Hunter. También es el tercer finalista de la segunda temporada de K-Pop The Star y ha compuesto varias canciones para grupos populares de SM Entertainment. Para ese entonces, Andrew no solo era el mentor de AJ, sino también él la considera su hermana menor. Así fue que en 2017 la invitó a los campamentos de SM Entertainment, y aunque no lo creas, AJ dijo que sí. Esta vez no iba con la visión de ser idol, sino de ser una compositora de renombre. Fue así que gracias a los campamentos, al apoyo de Andrew y también a la voluntad de AJ, ella volvió a resurgir. Creo que él vio el potencial en mí que ni yo misma veía. A veces solo se necesita que otras personas vean algo en ti para que tú también creas en ti misma. Fue así que en 2018, tras una ruptura amorosa a distancia, ella compone nada más y nada menos que Psycho de Red Velvet, que rápidamente se convirtió en la canción favorita de muchos. La canción Psycho fue incluida en varias listas de fin de año de 2019, a tan solo 7 días de haber sido lanzada, es decir, una total locura. Incluso fue citada como una de las mejores canciones del 2019, y de aquí en adelante vinieron las buenas noticias. Esto poco a poco convirtió a AJ en una compositora de renombre entre la industria del K-pop. Pero como todos ustedes saben, algo más le esperaba a AJ, y lo que vino a continuación la ha llevado a ganar 2 Globos de Oro y a ganar un Grammy. Y no solo eso, sino a ser escuchada por millones de personas alrededor del mundo. Y estoy hablando que esta ha sido la época dorada de AJ, tal como es el nombre de la canción que ella misma compuso, Golden. AJ jamás imaginó que estaría en la película animada más famosa de la historia de Netflix, que incluso llegó hasta cines. Pero antes de conocer el momento dorado, vamos a conocer cómo fue que AJ entró al proyecto. El productor musical ejecutivo, Jan Eisendrath, buscaba compositores y cantantes que conocieran el mundo del K-pop desde adentro, y por supuesto que AJ encajaba en esta búsqueda. Fue así que en 2019 fue invitada como compositora para la película K-Pop Demon Hunter, y más tarde en 2022 el papel principal de cantante. Maggie Khan, la creadora y coordinadora de la película, dijo lo siguiente: elegimos a AJ primero, teníamos las maquetas y queríamos que AJ hiciera las voces. Como muchos
muchos de ustedes saben, Jay escribió Golden, una canción que habla sobre la superación, la invisibilidad y cómo volver a brillar con autenticidad. Ser perfecto es fundamental durante el entrenamiento. Ese dolor que sentí de no alinearme y que me dejaran caer lo plasmé en la letra y en mi actuación, reveló Jay. Golden alcanzó el puesto número 1 en Billboard Hot durante 8 semanas, mientras que el álbum estuvo varias semanas en la lista de soundtracks del mismo, además de distintos premios que ha ganado la película, como los 2 premios que se llevaron en los Globos de Oro a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original, y también en la categoría Mejor Canción Escrita por Medios Visuales en los Grammys, haciendo completamente historia. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, agradeció el valioso logro que K-Pop Demon Hunter le otorgó al país. Aunque el pasado de Jay está marcada por la frustración, el no poder alcanzar tus sueños en algún momento preciso, ella reveló que el día de hoy se siente en plena tranquilidad. Hubo un tiempo en que odiaba todo lo relacionado con el K-Pop, pero ahora lo veo con gratitud. Si no hubiera pasado por ese proceso, no sería la persona que soy ni habría compuesto las canciones que hoy amo, dijo con sinceridad. Gracias a que Jay alzó la voz y contó su historia, muchas personas también han salido a platicar la suya. Por ejemplo, en este video donde este chico comenta cómo fueron sus días siendo aprendiz. Psicólogos y personas que están en el medio aplauden que estas historias se hagan conocidas, pues esto sirve para que otras personas no romanticen la industria del entretenimiento y se den cuenta que esto en verdad es un trabajo muy serio que puede ocasionar daños emocionales. Hace unos días, Jay estrenó su nueva canción y algunas personas la atacaron. Sin embargo, hay que mencionar que estas son solo minorías, pues ella tiene fans que la apoyan y respaldan su trabajo. Algunos comentarios dicen cosas como: tener una buena voz no te hace una buena pop star, o también lo siguiente: tuvo suerte con K-Pop Demon Hunters, ahora entiendo por qué no triunfó fuera de eso. Y hace unas horas me enteré de algo que me pone muy feliz por ella, y es que se casa el 7 de noviembre de este año. Lo publicó el mismo día que lanzó su canción. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado, que te haya motivado. Yo soy Holly Torres y me despido en esta ocasión. No olvides suscribirte y compartir este video si te gustó. Te mando muchos besitos. Bye bye.